Oír, escuchar, ¿sí? Y la Biblia en Juan 10:27 habla de cómo nosotros, que somos los seguidores de Cristo, los seguidores de Dios, tenemos que estar atentos y dice, mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. A ver, repita de vuelta conmigo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Miren qué importante que es oír. ¿Saben que buscaba en el diccionario que hay diferencia entre oír y escuchar? Oír tiene un sentido de percibir, sentir, percibir, darse cuenta, ¿sí? Así como usted cuando viene a la iglesia, usted no ve a Dios, ¿cierto? ¿Qué le pasa a usted? Lo siente, lo percibe. Cuando hay una atmósfera divina, tengo acá mucho eco, ¿me podés ayudar, Juan, o alguien que esté en el sonido? Cuando está la presencia de Dios, cuando hay un cambio de atmósfera, ¿sí? Vieron que ustedes vienen de sus muchas tareas, sus muchos trabajos, sus conflictos, pleitos, enojos en la casa, y vienen y entran a la casa de Dios. ¿Y cómo está la casa de Dios? Algunos a duras penas llegan y se sientan y dicen, al fin estoy en un momento de relax. Al fin voy a escuchar una palabra de ánimo. Al fin voy a renovarme las fuerzas. Al fin me voy a liberar. ¿Sí o no? ¿Cierto que usted viene de una semana con cuántas cosas? ¿Cuántas cargas trae cuando viene a Dios, cuando pasa la puerta de la iglesia? ¿Sí? Y nos reíamos siempre con este Criti, o está otro de los personajes que se llama Ofelio, que Ofelio siempre se ofende por todo. Y hacen como que siempre hay en la iglesia un Ofelio, ¿cierto? Siempre hay en la iglesia un criticón, ¿o no? ¿No tienen voz? ¿No pueden hablar conmigo? A ver, hablen conmigo, díganme algo. ¿Hay o no hay? Viste que venís a la iglesia, vos venís reenchufado y decís, ay no, están los mismos de siempre. Voy más tarde, llego más tarde, porque ¿para qué voy a escuchar? Ay no, hoy le toca a la pastora Patricia, así que voy a ir más tarde para no escuchar todas las cosas que nos dice. Menos Lautaro, que él me tiene miedo. Pero Jesús tenía ese liderazgo. El liderazgo de Jesús era un liderazgo sobrenatural. Su vida fue sobrenatural, su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección fue todo sobrenatural. Y cuando él le enseñaba a la gente, le enseñaba de estas cosas sobrenaturales y le decía, ustedes los creyentes son como una oveja. Las buenas ovejas oyen a su buen pastor. ¿Sí? Y el pastor las conoce a todas. ¿Vos te pensás que vos entraste acá y por más que entraste con la careta que hayas entrado, pensás que Dios no te conoce? Dios te conoce íntimamente. Dios sabe si estás enojado, si viniste refunfuñando, si viniste agotadísimo. Él sabe y conoce a cada una de sus ovejas. Por eso dice este versículo, dice, y las conozco. ¿Sí? Esas son palabras del Señor Jesús. Las ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, dijo. Las que no son ovejas de Jesús no escuchan a Dios, sino que escuchan a esos personajes de la iglesia. Esos personajes que hay siempre en las iglesias. Criticón, Ofelio, renegón, pitufón. No, ese no era. Pero siempre, cierto que en las iglesias suceden estas cosas. Por eso Jesús dijo, mis ovejas
oyen mi voz. Es tan importante oír, ¿sí? Percibir. Recuerden que dijimos que oír es percibir, es sentir, es darse cuenta que algo hay diferente en el lugar, ¿sí? A mí me toca con el pastor, cuando llega el pastor, hay días que vamos a hacer visitas, ¿sí? Porque nosotros no solamente tenemos que predicar, tenemos que visitar y tenemos que abrir alguna casa de paz. Tenemos que llamar por teléfono. El call center está siempre activo, ¿sí? Cuando yo sé que al culto de adolescentes, de jóvenes, a la escuela de niños, está faltando gente, están faltando, ¿qué hago? Los llamo para ver cómo están, para ver qué sucede, ¿sí? Si podemos servir, si podemos ayudar. Amén, porque a veces no es que la gente no quiere venir a Dios, sino que les faltan recursos, herramientas, les falta poder, ¿sí? Me acuerdo que cuando comenzamos la iglesia y dijimos vamos a iniciar la iglesia, me acuerdo que muchas de las primeras personas que empezaron esta iglesia conmigo decían: pastora, no pude ir porque justo que me venía a la iglesia me cayó mi amiga. La otra, no pude venir porque me cayó un pariente, no supe cómo decirle que yo iba a la iglesia. Y el otro dice: no pude venir porque, bueno, me dio fiaca, me dio frío, me quería quedar mirando películas, no sé, no tenía ropa alguno, unas excusas bárbaras nos daban. No, es que tengo que lavar la ropa justo el domingo. ¿Viste? Siempre pasa. Bueno, y una de las cosas que íbamos enseñando al primer grupo que venía a la iglesia era a quitar todo tipo de argumentos, a romperlos. Entonces les enseñábamos y les decíamos: bueno, si viene un familiar a tu casa, será fácil decirle: este horario lo uso para ir a la iglesia, venite conmigo. Y después nos comemos todo, tomamos unos mates, hacemos una rica comida para la familia. Y si te caen los amigos, igual, decirle: vamos a la iglesia y después hacemos lo que vos querías hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es necesario que yo vaya como oveja a oír la voz de mi Señor, la voz de mi Maestro, la voz de Jesús. ¿Sí? Es importante. Escuchar significa atender, prestar atención, ¿sí? Y lamentablemente nos encontramos aún en la misma iglesia, que estamos tan ocupados y tan acelerados haciendo esto, el otro y aquello, que muchas veces ni siquiera ni oímos ni escuchamos. Viste que viene alguien y te dice: ay, yo quería pedirte que ores por mí porque, ay, sí, espera, estoy ocupada, después que te atienda algún discípulo. ¿Por qué? ¿Por qué pasarán estas cosas? Porque hay una aceleración, ¿cierto? Estamos como activos para estar todo el tiempo así. Estamos acelerados, le llamamos, ¿cierto? A ver, vamos a pedirle a las mamás que atiendan a sus bebitos así. Ellos dejan que escuchen los demás, ¿sí? Ahí. Cuando nosotros oímos la voz de nuestro Dios, de nuestro Jesús, eso significa que nosotros le estamos siguiendo, ¿sí? Ahí vieron que las ovejas, ¿qué hacen? Siguen, ¿sí? Las ovejas siguen ¿a quién? A su pastor, ¿sí? Le siguen las pisadas, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes quieren seguir las pisadas de su maestro, de su Jesús, de su Dios? No sé cómo le llamas vos a tu Dios, pero ¿cuántos le quieren seguir las pisadas? Vamos a leer este versículo que está en 1 de Pedro 2:21. Porque sabés que en la voz de ese buen pastor que se llama Jesús hay varios condimentos, ¿sí? Hay varias cosas que son diferentes en su voz.
¿Mm? Hay algo diferente en su voz. Dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué tenemos que seguir de Jesús? Sus pisadas. O sea que si Él anduvo predicando, ¿qué tengo que andar haciendo yo? ¿Predicando o mirando Netflix? Encima ahora hay un montón de plataformas, ¿cierto? Disney, no sé qué más hay. HBO, menos mal que está mi nieta acá para que... Play Video, mira. Y encima los jueguitos de la Play. Así que imagínate, hay de todo para distraerte, para entretenerte, ¿sí? Pero nosotros tenemos que seguir las pisadas de ese Jesús que dijo que nosotros somos sus ovejas. Amén. Así lo dijo el Señor. Así quiere Él que nosotros le sigamos, que escuchemos, que oigamos la voz de Él. ¿Sí? Usted sabe que no todas las personas pueden oír la voz de Dios. Amén. A mí siempre me preguntan, porque desde que yo conocí y tuve una experiencia con este Dios, lo primero que se me agudizó fueron los oídos. Y en estos tiempos que están llenos de gripe, ¿qué es lo primero que se te tapa? Los oídos. Y siento qué horrible esa sensación de no oír, de no escuchar bien, ¿cierto? Parece que estuvieras hablando por dentro, parece que tuvieras algo, un tapón acá que no te deja oír. Qué feo que es sentirse así, ¿cierto? Y en la iglesia dice la palabra de Dios que hay muchos que no saben, no escucharon nunca la voz de Dios. Y viste que te preguntan y te dicen, pero ¿usted cómo hace para oír la voz de Dios? ¿Saben cómo hacemos? Estudiamos la palabra de Dios. La leemos, la meditamos, la preparamos todo el tiempo para saber de su palabra. Y ¿sabes qué? Muchas veces Dios, cuando nos quiere guiar, cuando estamos confundidos, cuando no sabemos si hacer esto o aquello, cuando no sabemos si tenemos que quedarnos en el sur o en el norte. Viste, antes me pasaba seguido a mí eso. La gente venía y toda la gente era del norte. Y me decían, pastora, no sé si me voy a quedar acá. Entonces, ¿saben qué hice? Empecé a cantar y a declarar una canción. De todo lugar los perdidos vendrán. En libertad. ¿Qué más seguía la canción? A ti clamarán. Y yo declaraba, Señor, yo voy a tener una iglesia de todos los lugares del país. Amén. Entonces, bueno, cuando comenzamos con los salteños. Y yo escuchaba todo el día la cholita. Estaba todo el día bailando así como la cholita y dale. Y casa que iba y casa que había la cholita. Entonces dije, basta de la cholita, yo quiero gente de todo el país, hijos de Dios, ovejas que sigan la voz de Dios. Amén. Saben que yo siempre declaro que el que entra a esta iglesia no es que entró por casualidad, entró porque Dios le dio permiso de entrar, porque yo digo que la iglesia donde se busca a Dios es tan hermosa, es tan bella. Ahí suceden los milagros más extraordinarios que jamás viste en la vida. Jamás. Decime si en tu casa habrás visto milagros como viste acá en la iglesia. Liberaciones como si has visto acá en la iglesia. Nunca, ¿cierto? Yo empecé en la iglesia y lo primero que hizo Dios fue liberarme. Me liberó de no sé cuántos demonios. Entonces, oraba y un día estaba tirada. Oraba y otro día estaba vomitando. Oraba y el otro día no se me salían gases capaz. No sé lo que me pasaba. Y yo decía, ay Señor, ayúdame, porque cada vez que oran por mí, algo me sucede. Porque ¿qué dijimos que era oír la voz de Dios? Era percibir, sentir. Y cada vez que Dios hacía un llamado,
vas a trabajar para mí, vas a ser pastora, vas a ser profeta, vas a ser una evangelista. ¿Sabes cómo quedaba mi corazón? Y me revolcaba para allá, para allá. Cuando el Espíritu Santo de Dios me bautizó en lenguas, porque eso sucede ahora, chicos, les cuento. El Espíritu Santo de Dios se derrama hasta el día de hoy. Nosotros solemos tener Pentecostés. Pentecostés es un derramar del Espíritu. Y estuve 3 días hablando en lengua, imagínense, ya estaba, pero así que me llevaban a salud mental. Porque mi abuela decía, no, la volvieron loca en la iglesia. ¿Qué le dio ese cura? Decía. Porque ella no entendía nada, éramos todos católicos, no sabía si era cura, sacerdote, qué era ese hombre que hablaba de Dios. Y así aprendí en este camino que yo era parte de esas ovejas que siguen y que escuchan la voz de Dios. Lo terrible fue cuando Dios empezó a instruirme, a darme instrucciones. Esa parte no la sacamos de la Biblia, ¿cierto? Esa parte está sobrenatural. Cuando Dios te dice, hace esto, como ayer lo escuchaba a Nicolás que estaba predicando a los jóvenes y él contaba que él estaba en su trabajo y él es gendarme, así que él va a las casas y dice, ¡fa! Pega patada por acá, ¡fa! Le pega al niño no, ¡fa! Rompe toda la puerta, te destruye todo cuando entra, ¿no? Es mejor que no vaya Nico a tu casa. Y entonces en eso dice que el Señor le habló cuando él se fue al móvil. El Señor le habló y le dijo, volvete y anda a predicarle a la señora. ¿Qué? Imagínense, yo me lo imagino a Nicolás. ¿En serio? Y fue todo obediente y le dijeron, no, está bien, está todo bien, acá no puedes entrar. Y fue, dijo, bueno, ya lo hice, como muchos, ¿cierto? Que muchos a veces cuando Dios le dice, anda y predicar a tu mamá. Y vos vas con toda la furia y le querés decir, mira mamá, o te vas a la iglesia conmigo o vas a morir en el infierno. ¿Así le predican a la madre? No, tiene que ser con amor, ¿cierto? Te invito mamá, vení conmigo a la iglesia. Y ahí estaba Nicolás por segunda vez en el móvil. Y el Espíritu Santo de Dios le vuelve a decir y le dice, anda y hablale a esa persona de mí. Entonces ahí, y Nicolás decía, ¿cómo hago? Porque ya fui y reboté. ¿Qué hago ahora? Y ahí el Espíritu Santo le habló. Che, ¿qué sos vos? ¿No sos enfermero? Cierto, mira, le tiene que recordar y todo el Espíritu Santo, que él es enfermero, puede tener acceso a un montón de lugares que nosotros no podríamos. Porque con ese título tiene acceso. Y fue allá obediente, le abrieron la puerta, atendió al niño que estaba asustadito, estaba llorando, que estaba triste, y atendió a la mamá y a la otra pariente que había ahí, ¿no? Y les predicó, les dijo, vuelvan a Dios. O sea, vieron que no es todo re fantasma, como a veces piensa la gente, que no sé, que Dios viene y te tira un rayo en la cabeza, te rompe la cabeza y te saca a predicar. No, chicos, es simple, es como nosotros que nos estamos comunicando ahora, ¿cierto? Y que ustedes me escuchan y que yo les puedo ver. De la misma manera, el Señor nos instruye, nos dice lo que tenemos que hacer. Pasa que nosotros muchas veces no somos esas ovejitas buenas, esas ovejitas que siguen, sino que más bien somos la que tiene el cachito. Cabritas somos. Entonces, en vez de oír la voz de Dios, su instrucción, tenemos que pasar por procesos hasta que se nos salen los cachitos, te tienen que salir. Te tienen que pulir, poner lija ahí, no sé qué, de todo hace el Señor, hasta que vos aprendas a escuchar su voz.
La voz de Jesús era una voz distinta a la de las personas. La voz de él tenía autoridad. Le hacían caso, la naturaleza le hacía caso. Si Jesús decía, se para el viento, se paraba el viento. Si decía, basta de tormenta, se paraba la tormenta. Si le decía a Pedro, como recién decía Damaris, Pedro, camina sobre el mar, la gente caminaba, los discípulos caminaban sobre el mar. ¿Por qué? Porque estaban percibiendo, escuchando atentamente la voz del que lo decía, que era Jesús. Amén. Imagínense las cosas que haríamos nosotros. Acá lo escucharon por testimonio a Miguel, que dijo que cuando él escuchó una palabra profética, ¿qué le pasó? Yo decía, pero este Miguel, qué cabeza. Está viviendo de una sola palabra profética que el Señor le dio. ¿Cómo lo ama a Dios? Porque se la está haciendo larga la bendición, ¿cierto? Pero nosotros que somos sus hijos, somos sus ovejas, que lo seguimos a Él, seguimos las pisadas de nuestro Maestro, todos los días podríamos vivir de sus instrucciones, de su voz. Amén. Porque Él tiene la voz de autoridad. Imagínate, si vas a comprar el shopping y no te alcanza, ¿a quién tienes que escuchar? ¿Al país que está endeudado, en crisis, que el dólar no funciona, que hay corrupción en nuestra Argentina? ¿O a la voz de Dios? Yo fui al súper y justo estaba esa señora Carmencita y ella oró por todo lo que estábamos ahí comprando. Así que yo de agrandada dije, amén. Y le dije a la cajera, ya ella oró por mí, así que pasá mi tarjeta que seguramente que me alcanza y me sobra. Amén. Porque yo no tengo que escuchar la voz de los que están sin autoridad. Yo tengo que escuchar la voz de autoridad de Jesús. Amén. La voz de Jesús también es una voz de mando. Cuando Él manda, ¿qué hacen las personas? Le obedecen. Cuando Él levanta su voz de mando, porque muchos de ustedes seguramente que ya el Señor les ha dicho hasta de niños, miren, no saben la cantidad de chicos jóvenes que yo atiendo y me dicen, pastora, cuando yo era niño iba a la escuelita bíblica. ¿Todos ustedes han ido alguna vez a escuchar en la escuelita bíblica? ¿Quiénes han ido a ver? Mira cuánta gente a la escuela bíblica. Y siguen esperando que Dios le confirme, le reconfirme, le haga un no sé qué, para que entienda que Dios los ha llamado. La voz de Jesús es una voz de mando, y a veces cuando no le obedecemos, Dios nos tiene que dar una voz con orden. Andate a la iglesia o te reviento. Como dicen las mamás, ¿cierto? Cómete la comida o te reviento. Al mediodía le decimos, traga, no comas. Pero a veces Dios nos tiene que decir así, ¿cierto? Pero metete más en las cosas de Dios, no seas cabezón. No esperes hasta que te vaya mal. Porque parecimos hijos del rigor, ¿cierto? Cuando nos va mal, nos rompieron el corazón, el alma, el cuerpo, todo recién aparecemos y damos la cara a Jesús. Pero si no, porque ¿quién es el que tiene la voz de mando? ¿Quién dijo, vos vas a ser para mí? Jesús. ¿Y sus ovejas oyen su voz? ¿Quién dijo, la Priscila va a ser pastora de jóvenes? ¿Quién lo dijo? ¿Lo dije yo? Lo dijo Dios. De Chaco me la tuvo que traer. ¿Qué le importa a Jesús si total Él tiene todos los recursos? Lloraba Priscila que no, que la pastora ya es más rubia, es más alta, es más bonita, es más preparada. Ella es sexóloga, la pastora acá no entiende nada del sexo. Mentira, mi amor. Dios la trajo porque Él tiene voz de mando. Él te trajo a vos acá para que seas productivo, para que seas un predicador,
para que seas un evangelista, para que seas un profeta, un maestro de la palabra, un líder como lo fue Jesús y es al único líder que nosotros le seguimos. Amén. Ay, pastora, usted tiene que hablar de esto justo cuando estoy hecho pomada. Y bueno, así es la cosa, hijo. Acá el rugido de león, ¿quién lo da? Jesús, Dios. Dice que Él tiene un rugido. ¿Usted ha escuchado el rugido de Dios? Cuando Dios ruge, los demás no pueden hacer otra voz. Los demás no pueden imitar su voz de rugido. Saben que cuando la iglesia empieza a orar, a interceder, suelta Jesús una voz de rugido. Y las cosas tienen que ser como Él las dijo. Como un estruendo de muchas aguas, dice, que es la voz de Jesús. Como un estruendo. ¿A usted qué le causa cuando hay un estruendo? Cuando se cae algo, usted está en todo su silencio y de repente, ¡paf!, se cae algo. Un impacto, ¿cierto? Que le mueve hasta el cuerpo. Bueno, así es la voz de Jesús. Como el estruendo de muchas aguas. Porque para ser líderes, nosotros tenemos que aprender a tener una voz. Amén. Muchos hombres, mujeres que fueron líderes mundiales han tenido una voz, ¿sí? Una voz de autoridad, una voz que le habló al mundo, ¿cierto? Hay muchos líderes en la tierra que han tenido una voz, que han dado grandes discursos, pero ninguno se compara con la voz de Jesús. Jesús hasta el día de hoy tiene seguidores. Me encanta la canción que dice: en la tumba de Mahoma están los huesos, en la tumba de Buda, pero en la tumba de Jesús hay vida. Y ese Jesús que salió de esa tumba, que murió y al tercer día resucitó de entre los muertos, es el mismo que te dice a vos: seguime, seguí mis pisadas, no te quedes, vos podés. Orá por alguien. Hay gente que dice: ay, no, yo tengo miedo de orar. Yo, miedo tiene que ser robar y no llevar nada a la casa. No, ese no era, ese era es lo que decía mi hermano. Ese no era. Vergüenza le tiene que dar hacer cosas para Dios, no practicar. Nosotros les enseñamos: practiquen, practiquen. Si ustedes quieren ser nuestros discípulos, tienen que hacer lo que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos nosotros? Practicamos, 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 practicamos. ¿Y saben quiénes son los que mejores coordinan? ¿Los que mejores predican? ¿Los que mejores cantan? ¿Los que mejores tocan la música? Los que le pusieron práctica. Los que practicaron hasta que les salió. Entonces, vas a dejar de decir: yo no veo milagro, no pasa nada. No. Yo cada vez que hablo de mi familia veo milagros increíbles. ¿Usted ha visto a mi hermano José Luis en las redes sociales? ¿Usted sabe que le fueron a hacer una entrevista a la casa, la televisión? Ese hermanito que yo tenía, que antes, ¿se acuerdan que yo lloraba y les contaba y les decía que era terrible? Ese que les conté que cuando con su esposa nos pusimos en oración por él, le dieron una sola puñalada en la pierna. ¿Se acuerdan? Ese que oramos tanto, que me parece que se nos pasó la mano, ni jugo puede tomar ahora. Y antes se tomaba todos los alcoholes, blanco, negro, rojo, todo.
cerveza blanca, negra, de todos los colores. Ahora, no, hermanita, agüita nomás, me dice. Nos pasamos de oración, Betty, le digo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús, ¿cierto? En el hogar, en la casa. Tiene que haber conversiones. Se tiene que convertir nuestra familia de alguna manera, ¿cierto? Y vos mismo tenés que ir convirtiéndote al Señor. Ponete de pie ahí donde estás. Yo no quiero hacerla más larga. Yo solo quiero que escuches a Dios. Que vos sepas que sos su oveja y que vos podés escucharlo a Él, lo que Él te dice que tenés que hacer. Amén. A veces el Señor tiene piedad, misericordia tiene de vos. Porque te lo dijo en tu lugar donde vivías, en tu ciudad. Te lo dijo en otra ciudad. Viniste acá al sur y también te lo dice. Te dice que le sigas a Él, que le sigas a Dios. ¿A quién tenés que seguirle? ¿Las pisadas de quién? De Jesús. Tiene que haber señales, milagros y prodigios en tu vida. Así como estaba contando Miguel que ahora se compró una camioneta de ¿cuánto será? No sé, 4 millones debe ser, ¿no? Porque 2 millones salen autitos así nomás acá. Así que esta no creo que haya salido de 2 pesos. La esposa anduvo de viaje en avión, en Córdoba, todo. Sorry son ahora, ¿viste? ¿Por qué? Porque han creído, le han creído a Dios. Amén. Entonces llega un momento que esto es o creer o reventar. Tiene que suceder algo en tu vida. Tiene que suceder lo que Dios te enseña. Amén. Ya no tiene que ser solamente algo que voy, me gusta como cantan ahí en ese lugar. No, tiene que haber más. Tenés que oír la voz de Dios para tu vida. Amén. El Señor te trajo acá para que seas un empresario. Por lo menos, mira, mínimo, te digo, para que seas el mejor administrador de tu familia. Yo le dije a mi esposo, cuando estábamos pobres y tomábamos jugo los domingos porque no nos alcanzaba para la coca, por fe le dije, vos vas a ser el primer Méndez que vas a tener un auto 0 kilómetros. Amén. Y sí, porque si yo me cuido mi vida, ¿qué me va a venir? Cosas buenas. Si yo cuido mi corazón, como me enseña el pastor Marcelo, ¿qué va a venir a mi vida? Milagros, prodigios, señales. Amén. Se van a abrir caminos donde no había. El Señor te va a dar un nombre. Él te va a dar lo que vos anhelás en tu corazón. Tu negocio, tu empresa, tu bienestar, tu paz, tu disfrute con la familia. Amén. Yo hasta que mis hijos eran adolescentes disfrutaba mucho de mis hijos. Y me hacía tiempo para estar con ellos. Porque la mamá es sumamente importante en una familia, ¿cierto? La madre es la más importante. En el tiempo de niñez y en la adolescencia el padre. En el tiempo de niñez la madre es muy importante, su presencia, sus enseñanzas, sus disciplinas. Toda la actitud del niño va a ser responsabilidad ¿de quién? De la madre. Es importante, lástima porque ahora le quitaron a las mamás, todas trabajan ahora. Pero existe el poder del acuerdo, ¿sí? Y los hombres son re importantes en la adolescencia de un muchacho y una muchacha. Si está presente el padre, pocos se van a venir a hacerlos vivos con tu hijo. Y los disfrutaba hasta que empezaron a enamorarse. ¡Ay, qué fastidio! Yo soy súper celosa de mis hijos. Me revienta que quieran mirar más a otra persona que a nosotros. Me molesta que se rían con el otro y con nosotros nada, ni nos enteramos del chiste. Celos me agarran en el corazón. Yo digo, soy celosa de mis hijos. Pero ¿sabes qué?
Más que los chistes que te digo, yo quiero que vos sepas que sos una oveja del Señor. Y las ovejas oyen a su pastor. Prepara tus oídos ahí para oír la voz de Dios. Él quiere hablarte. Ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo de atrás y ella moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo de atrás y ella moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Yo elijo a Dios. Yo veo un buen futuro en tu vida. Veo un buen futuro para vos, tomado de la mano de Dios. Cuando miro tu vida, veo un buen futuro, un buen pasar. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo de atrás días. Ya morí a mi vida y ahora vivo. Veo que vienen días buenos para usted. Vienen días en que el Espíritu Santo va a empezar a visitarte. Y va a ser tan fuerte esa visita que vas a estar muchas horas de rodillas. Oh, mamá, cobroso bashi. Yo nací para llamarte Dios. Yo nací para llamarte Padre. Estar a tu lado. Sí, Señor, desde el vientre escogido soy. Fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Sí, Señor. Así a día el pecado viene, me llama, día a día las ofertas vienen, me llama, día tras día vienen tentaciones.